Bienvenidos, nuevo episodio, Abraza el Dolor. Coño, hemos gozado con esto. Estoy aquí con mi co-host, Melissa, ¿qué es lo que dice? Es mi co-host del día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, hola. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento estresadita. Ok, miren, esto es lo que ha pasado. Difícil. Yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido aquí. Ok, estamos probando una nueva configuración para poder hacernos un video podcast, cosa que pensábamos que era más sencillo, o sea, pensaba que lo teníamos. Siempre supimos que era complicado, pero jurábamos que we got this. Pensábamos que lo teníamos, pero a último momento no lo teníamos. Evidentemente la tecnología jugó en nuestra contra. Yo no sé si por ser millennials o lo que sea, pero jugó en nuestra contra. Y hoy en día ser millennial es ser un viejo. por eso lo dije de esa manera. ¿Sabes? Somos unos viejos. Bueno, no, vieja será tú. Hay un dicho que dice, viejo es el viento y todavía sopla. Entonces, este episodio es la segunda vez que lo hacemos, es la segunda vez que lo grabamos. Sí. Ok, la primera vez quedó buenísimo. La segunda vez no sé cómo va a quedar. Quedó buenísimo. Bueno, dice ella. Todavía me siento que estamos haciendo pruebas. Esta es nuestra... ¿Ya estamos grabando? Bueno, claro, coño. Ok, está bien. O sea, hace rato estamos grabando. Melissa está incluso hasta sonriendo para la cámara. Sí, es que estoy aquí monitoreando. Es un problema que se me ve en los circulitos en el en los lentes. No, no es ningún problema. No es ningún ¿Te problema. parece que esto es buen contenido? Tú y yo hablando de que no sabemos lo que estamos haciendo. Bueno, el contenido es el contenido. Y sin contenido no hay contenido. Vieron, burde profundo. Entonces, bueno, es la segunda vez que hacemos este episodio. En la primera vez como que nos embarcamos un poquito en una conversación que a mí me encanta, que es el tema de los Juegos Olímpicos. ¿Okay? Que yo te preguntaba, bueno, que yo te decía que, bueno, que en esta etapa los atletas están como en el último momento de la preparación para los Juegos Olímpicos, que a mí me emociona mucho como esta parte. O sea, porque bueno, todos vemos como los Juegos Olímpicos y ya, como el momento donde el atleta está compitiendo, que evidentemente es súper cool, a mí me encanta. Y como todo el mundo sabe, yo soy un fan de los Juegos Olímpicos, de ciertas disciplinas, cosa que decía la vez pasada, que me gusta el atletismo, la gimnasia, la natación, y ya. Creo. Bueno, no es que no me guste lo otro, sino que es lo que yo deseo ver y todo lo demás para mí es medio relleno. O sea, como que si veo básquet, chévere, si veo fútbol, chévere. ¿Básquet? El básquet olímpico es cool. ¿Hay básquet en las Olimpiadas? Sí, claro. Ah, wow, no sabía. Sí, es bien cool. Bueno, hay rugby en las Olimpiadas. ¿Tú no te acuerdas? ¿O lo pausaron? ¿Tú no te acuerdas en los 90 el Dream Team de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos? Ah, no lo que relaciono con las Olimpiadas. ¿Sabes? Michael Jordan, tal. No sé Sí, qué, pero eso. no tengo eso asociado a las Olimpiadas. Claro, Como el ese team. equipo fue el equipo olímpico. Y luego hubo un equipo que hay un documental en Netflix que es súper bueno, que se llama The Redemption Team, Ajá. que es como el Dream Team, pero era Kobe Bryant. Ujú. Súper cool. Entonces hablan obviamente de él, que es uno de los atletas capaz más prominentes de nuestra época. Ujú. Pero bueno, nada. Bueno, el punto es que para mí, capaz todos esos deportes como de conjunto y tal, incluso el rugby, son como medio relleno, pues, o sea, como que lo veo. ¿Todavía está en las Olimpiadas o era Sí. solo exhibición No, el año eso así? fue exhibición en Londres, obviamente, porque bueno, obvio, es un deporte inglés, pero luego se queda obviamente como seven aside. Pero incluso hasta para mí es relleno, porque bueno, tú y yo sabemos que la temporada de rugby es mucho más larga, pues. Sí. O sea, hay circuito mundial de Seven, etcétera, y las temporadas en los países, y el Cuatro Naciones, y o sea, hay como demasiada competición en el rugby, un poco como en el fútbol. Pero bueno, el punto es que a mí me gustan esos deportes. Yo te preguntaba cuáles te gustaban a ti. Ajá, yo te estaba diciendo que me gustaba mucho todo lo que ocurre dentro de la pista olímpica. O sea, que me gusta mucho el salto con garrocha, que me parece loquísimo. O sea, que la gente es capaz de hacer eso. Claro, sí. Me gusta mucho el salto largo por Yulimar, que tenemos una venezolana ahí. Algún día tendré a Yulimar en este podcast. Ojalá. Yulimar, ¡Váyala! Somos fans. Anécdota con Yulimar, cuando ella gana la medalla, yo creo que esto es Tokio, puede ser. Sí, tiene que ser Tokio. Tú sabes que ella hace todo un ritual antes de saltar, ¿no? O sea, que Sí, aplaude, sí. pa, Aplaude. Y tiene como una cosita así con la mano. Ella tiene flow, pues. Sí, ella tiene sí. flow como buena venezolana. Entonces, yo vi esa final, estaba contigo y estaba Julieta con nosotros. Y
Luego, Julieta pasó como una semana imitando a Yulimar Rojas, haciendo como el flow de... Y me decía, mira cómo salto, y saltaba para los sofás de la casa. Bueno, es que los atletas así tienen ese poder, ¿no? De influir de una manera importante en la vida de gente. Y qué lindo para niños, pues, que tengan, sabes, que tu héroe o que tú admires a un atleta olímpico. Bueno, porque es que, o sea, Tú y yo hemos hablado de esto, de que si los atletas a veces son demasiado echones o demasiado, como era Usain Bolt. ¿Te acuerdas? Que yo te decía lo máximo, Bolt. Claro, ¿Cómo es que ahora hacía? entiendo. Sí. Lo máximo, me Ahora encanta. entiendo que, Revolucionó. claro, hay una parte que se ve como arrogante, pero luego esa parte del show es lo que hace que el público se interese por verlo, así sea para criticar, y los posiciona en un lugar como para ser admirados. Y por esto que cuentas con Julieta. O sea, Mira, que cool Usain Bolt es que Julieta como... pueda jugar a que es una súper atleta olímpica. Sí, ¿sabes? hay gente que dice que Usain Bolt marcó un antes y un después como en el atletismo explosivo, sobre todo, ¿no? Bueno, son 100 metros planos o 200 y tal. Pero por la actitud. Porque antes de él, cuando enfocaban a los corredores, tú sabes que cuando van a competir, entonces que si la cámara se pone con el tipo y tal. Y Sí, aquí está Iván Melgarejo y el tipo en el pasado, antes de Usain Bolt, estaban así serios como... Sí. Porque estaban Usain Bolt concentrados. como... Porque estaban concentrados. En cambio, este tipo empezó como, ¿sabes? Yo no sé si es Jamaican style o lo que sea, pero también tiene flow, pues. Entonces que sí, hay una escena muy famosa que si le choca la mano al de las toallas, pa, pa, tal, o hace y se ríe y disfruta de competir. Y yo creo que eso es valioso. A mí no me, bueno, capaz el tipo sí tiene un ego súper alto, pero yo creo que hasta es necesario. Sí, competir a ese nivel. Tú eres es el otra clase de corredor persona. más rápido de 100 metros de la fucking historia. Sí. O sea, no hay nadie como tú, eres Usain Bolt. Sí. Entonces, yo creo que era parte de su game, al igual que, por ejemplo, Yulimar, que tiene ese flow antes de competir, que a mí particularmente me encanta. Sería más arrecho si le ponen salsa. Si el estadio fuera, porque ella, yo no sé si... Sí, a ella le gusta la salsa. Ella sí. se pone siempre como entrenando Sí, ahí sí, con sí. salsa. Entonces, yo sí creo que los atletas tienen un poder maravilloso, sobre todo el escenario olímpico tiene un poder maravilloso de inspirar, de mostrar y demostrar que el deporte no tiene por qué ser... Es decir, tenemos esta visión como que de los trabajos que tú tienes que ser serio en tu trabajo y tú no puedes sonreír, tú no puedes descuidarte y tú no puedes mirar para los lados porque entonces tú no estás haciendo tu trabajo. Le pasó a Molly Sealy, que ella es medalla de bronce olímpica de maratón americana, que ella fue criticadísima porque en una maratón estaba su hermana con un cartel de ella y ella le chocó la mano. Ella como que chocó el cartel y hubo, imagínate esto, hubo un lado de la historia que la criticó por eso. Como que entonces ella no está concentrada en lo que está haciendo, que eso no se debe hacer, que uno tiene que correr el maratón concentrado. Y ella decía, mira, es que tú no entiendes que a mí me divierte correr. O sea, yo estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Claro. Y por chocar la mano, La o gente por también, reírme, todo el mundo quiere criticar, o por saludar ¿no? al público, o por celebrar, o por hacer como Usain Bolt, eso no me va a hacer ni más ni menos. Sí. O sea, perder un segundo por chocarle la mano a alguien, a lo mejor le vas a cambiar la vida a ese alguien, realmente, ¿sabes? A lo mejor esa persona, ese chamo al que Usain Bolt le chocó la mano, va a recordar ese momento forever. Por siempre. Y sí. capaz hasta se convierte en un atleta olímpico gracias a eso, no lo sabes. Entonces yo sí creo que hay un poder influenciador en eso. Yo lo tocaba en el episodio anterior, que creo que está con Atis, que en el grupo de nuestros hijos, no sé de cuál hijo fue, había que se dividía las profesiones y había un niño que quería ser futbolista. Entonces Sí. una mamá dijo, bueno, ¿y para qué sirve la futbolista? Una cosa así, es un comentario. Sí. Entonces, bueno, yo no quiero criticar a la mamá para nada, o sea, yo entiendo que hoy día todavía haya gente que no entiende el papel del deporte, pero yo decía que el deporte es un catalizador de cambio para todo. ¿Ok? Es quizás la primera frontera que se cruza en derechos civiles de género, en derechos civiles raciales, en derechos de igualdad de competición en países que están en guerra, ¿sabes? Hay un ejemplo muy famoso de eso que tú conoces, que es el de Sudáfrica, con Nelson Mandela y todo el tema como de Invictus y tal, y de la selección surafricana. Fue un catalizador de cambio, fue la primera frontera de unión de un país totalmente desunido por un conflicto racial del apartheid. Pero
Eso es un ejemplo, pero el deporte tiene muchos ejemplos de eso. Ejemplo de igualdad de género, el caso de las mujeres americanas en el fútbol, que ellas lucharon por equal pay. Y había un montón de argumentos en el caso de ellas que no eran verdad. Como que no, que los hombres generan más. En el caso de los Estados Unidos fue demostrado que no era cierto. O sea que ellas generaban muchísimo más views, muchísimo más dinero que los hombres. Y igual los hombres ganaban más que ellas. Los hombres americanos me refiero. Sí. Y a veces tenemos como estas premisas que son ciertas en nuestra cabeza, de que no, porque esa fue la primera premisa que ocurrió con ese caso específico. No, es que a los hombres los ven más. Y ellas demostraron que a los hombres de su país, americanos, era mentira, no los ven más y además ellas son muchísimo más exitosas como equipo. Sí. O sea, son que si 5 veces campeonas del mundo, esas tipas. Además ellas son unos íconos y son famosas y tal, no sé qué. A la gente le puede molestar esto y le puede doler esto del caso de ellas específico, pero esa fue la verdad. Es la verdad. Y al final ellas lo lograron. Porque eso Qué triste que la gente le duela eso. porque eso se es una cosa que convirtió... duele, es un fenómeno real Bueno, de porque la tú tienes que entender sociedad que... americana, donde el fútbol no es una cosa que tiene tanto arraigo como capaz el fútbol americano o el básquet, lo que sea. Qué triste para una sociedad, o sea, bueno, o sea, es un comentario sobre la sociedad, pues que no puedes estar feliz y orgulloso de que sean las mujeres las que están brillando en ese deporte. Bueno, Las que están yo creo cargando ese deporte sobre yo sus creo que el hombros. público, o sea, esta es mi visión, siempre son más los que tienen un pensamiento positivo alrededor de esto. Sí, es que bueno, Ok. el público eran quienes las apoyaban. Claro, sí, o sea, yo creo que la gente, y capaz es yo el beneficio de la duda como de la gente, yo creo que la mayoría de la gente siempre está como en el camino correcto, de entender que esto debe ser así, porque cuando tú ves los hechos, en el caso de ellas, era demasiado cierto, o sea, no había motivo porque esto no fuera así. Lo que pasa es que esto se convirtió en una cosa política, luego, donde Trump se metió y dijo que durante su mandato eso no iba a ocurrir y punto, se peleó con la rapanovia esta, que ella es como Ella una también activista, es muy provocadora. ella es muy provocadora Sí. y lo provocó también en un meeting, Sí. pero yo creo que ella tenía razón, y ella se convirtió en una figura política y está bien, yo no la critico por eso, porque ella está luchando por un derecho Sí. civil que además me parece que tiene razón. Necesario, sí. Entonces el punto es que el deporte, aunque la gente a veces no lo entienda, es un catalizador de cambio. ¿Okay? Y el escenario olímpico ocurre cada 4 años y es el escenario quizás donde está la realeza del deporte. O sea, donde se reúnen 11.000 o 12.000 atletas del mundo entero, no importa casi la nación que seas, a competir en igualdad de condiciones, en un escenario absolutamente mundial, donde además hoy en día casi todo el mundo puede ver un Juego Olímpico. Sí. O sea, porque tienes el acceso hoy día digital, por internet, y te puedes meter a ver, y puedes ver la repetición, y además puedes ver en el Instagram del atleta lo que comenta, lo que dice, lo que no dice. Es maravilloso, me parece genial. Y y Sí. los Juegos Olímpicos son la realeza del deporte. No hay nada más grande que eso, Sí. no existe, y qué bueno. En la versión vieja de este episodio, la versión que grabamos ayer, yo te estaba contando que yo extraño la época en la que veíamos televisión normal. Sí, sí, Porque Regular TV. en la época de las Olimpiadas, tú prendías la televisión llegando del trabajo y lo que fuera y estaban dando algún deporte. O sea, y a veces te topabas con cosas que nunca en tu vida hubieses visto, pero, o sea, porque uno tiene, a ti te gusta el atletismo y te gusta la natación. A mí me gusta mucho la gimnasia y te estaba diciendo ayer que me gustan los saltos, los clavadistas. Los clavadistas. Me encantan. Bueno, sí, propiocepción absoluta en el aire, brutal. Y entonces, ¿sabes? Pero si tú estuvieses scrolling como haces en el teléfono, pero en vivo, en la televisión, coño, me acabo de dar cuenta de eso. O sea, el discover y el scrolling en el Instagram Es lo mismo, sí. es una cosa como lo que era la televisión antes. Sí, o sea, claro. uno cambiaba los canales hasta que conseguías algo que te interesara, ¿no? Así es. Y sí extraño eso porque en el mundo de las Olimpiadas hay cosas que ocurren que son interesantes que qué sé yo, capaz luego te enteras de un evento importante que está ocurriendo en Sí. esgrima. Bueno, tú... O hay una mujer, ¿cómo que se llaman las que levantan pesas? Alterofilia. Ajá.
Hay una mujer venezolana que va para las Olimpiadas. Sí, hombre, ¿entiendo? también, Mayora, que es un Que medallista. es buenísima, además. que Sí, tiene sí, sí, un sí. récord arrechísimo. Venezuela es... ¿Cómo te enteras de eso si no es un deporte que tú sigues, sabes? Venezuela es casi una, no voy a decir que una potencia porque es falso, pero tiene muy buenos levantadores de pesas que además han sido medallistas o han sido campeones mundiales. Por ejemplo, Mayora es campeón olímpico, o no sé si es campeón olímpico o plata, pero es medallista olímpico de Tokio. Y, o sea, él clasificó hace ya como un mes para los Juegos Olímpicos. O sea, tenemos buenos levantadores de pesas, tenemos buenos esgrimistas, Sí. tenemos buenos... bueno, teníamos a Yulimar Rojas, pero ya no va a estar en los Juegos Claro, Olímpicos. pero tú a veces te enteras así como de una rivalidad, un drama, una cosa que está pasando en una disciplina y lo cachas en la televisión y es interesante. Pero son Sí. disciplinas que uno no sigue, pero de todas maneras es muy emocionante. O sea, las Olimpiadas son los mejores de los mejores. No hay nadie mejor que ellos. Y es admirable, pues. O sea, si tú estás allí representando a tu país para el deporte que sea, you are the best. O sea, realmente hay unas cosas que, por ejemplo, celebré muchísimo la clasificación de Jocelyn Brea, que te comentaba también, Sí. porque bueno, yo tengo recuerdo de ver a Jocelyn Brea correr los 10K en Caracas, o sea, pero hace miles, o sea, no voy a decir hace miles de años, pero hace 10 años, o sea, que Sí. capaz cuando su carrera no era lo que es hoy, y digamos que hemos visto su evolución desde, o sea, como desde la ventana, como dice la canción de Karina. Este es chiste que solo tú entendiste y 3 o 4 personas que van a ver esto. Sophie. Exacto, pero hemos visto su evolución. Ella hoy día es campeona panamericana, es récord nacional y además es récord suramericano de 5000 con 14:36, durísima. O sea, ¿Te recordaste ese número de ayer que lo buscábamos en vivo? ayer lo busqué en vivo y hoy lo recordé. Qué buena memoria. Bueno, tú sabes que yo tengo Es que medio... estábamos hablando de que los 400 metros son muy emocionantes Amo los 400. Tú me preguntaste cuánto Ahí, gustaba y yo te dije 400. como nosotros Porque somos es que es adoptados de demasiado aquí, explosivo vamos a ver a al Marilady principio. cool. Sí, súper cool. Marilady. En los 400 que te gustan, pues digo, que es súper chévere ver los 400 metros. Sí. A mí me gusta todo lo que ocurre en la pista también, o sea, el 400, el 1500, el 5000, el 800, me parecen unas carreras que son brutales, me parece que es una representación de como de la estrategia que hay en cada distancia, todas las distancias como que son diferentes. Si tú ves los 100 metros planos, o los 200, o los 400, o los 800, 1500, 5000, son todos diferentes. Eso, o sea, desde la morfología del corredor que cambia, un corredor Sí. de 100 metros planos es un tipo Eso es impresionante. durísimo, Los fuerte, corredores de 100 capeado, metros tal. parecen boxeadores. O sea, Sí, impresionante los cuerpos. súper musculosos, pero Y luego los que corren se van haciendo más estilizados en el 1500 camino. o los maratones son unos firifiri. Y cómo cambian, y cómo cambian Es diferentísimo. no solo eso, sino cómo cambian las nacionalidades en los que ganan. Sí. Y además te das cuenta de la inversión que puede tener cada país Sí, en cada en su disciplina. en su disciplina. Yo Sí. apuesto a los 100 metros, por ejemplo, cuando Usain Bolt se convierte en lo que es Usain Bolt, antes de él estaba Asafa Powell. Digamos que Jamaica se convierte en ese momento en la meca del atletismo explosivo. Invierten sus chécheres ahí. O sea, ponen su dinero en el atletismo explosivo por ciclos olímpicos, por 2 o 3 ciclos olímpicos. Y les da resultados. Sí. Porque bueno, sacaron medalla en hombres, en mujeres, Sí. en relevos de 4 Sí. por 100. O sea, ellos sacaron todas las medallas ahí. Lo que sí y tienen al sabemos- corredor de 100 metros más rápido de la historia. Sí. Lo que sí sabemos es que no importa qué disciplina estés viendo, ahí va a haber un americano. For sure. Sí, tú sabes que yo Eso es celebro... impresionante. O sea, yo sé que esto tiene como mucha crítica alrededor dentro del deportista, pero yo celebro mucho ese sistema americano de deporte porque viene desde siempre. Es decir, digamos que crece desde que tú eres chamo y en tu colegio hay un programa del deporte que se te ocurra. Sí. Piensa en algún deporte, ahí hay un programa de eso. No es tan altruista, o sea, los americanos entienden... Bueno, sí, it's a business. Es un business. O sea, entienden lo lucrativo que es el negocio. El deporte es del un deporte. súper negocio, Y lo apoyan, pues. pero lo apoyan porque van a ganar dinero de eso, Sí. obviamente, Sí, y sí, bueno, y su sociedad además se va a beneficiar de eso. Sí. Y además vas a estar siempre en el protagonismo público de, o sea, Estados Unidos es el número 1 en medallas olímpicas, punto. O sea, listo. Entonces, desde que tú eres chamo, tienes un programa en tu colegio, luego si tú eres bueno, te becan en una universidad para que juegues para esa universidad, o corras para esa universidad, o hagas lo que hagas, sea que hagas. Y luego, bueno, hay 2 caminos ahí, o te haces un deportista profesional, o simplemente vives Sacaste estudios de tu y- carrera universitaria y ya. Sí. Pero si tú te haces un deportista profesional que además tiene una oportunidad para los Juegos Olímpicos,
me encanta esto de, y te lo decía ayer, que tienes que pelear tu puesto por estar en los Juegos Olímpicos, porque como tú, hay miles. Sí. O sea, si tú eres un corredor de 5.000, hay Ya me acuerdo, porque tú 200 estabas diciendo corredores. que habían algunos atletas que estaban todavía, iban a claro, sí. clasificar este fin Todo de lo que semana. pasa en la pista de atletismo hasta el 10.000 y pues, que si pentatlón y todas estas cosas todavía no ha clasificado para los Juegos Olímpicos. Que yo te decía que me parecía impresionante. Americano, porque me los juegos refiero. van a empezar que sin un mes y hay gente que todavía no ha clasificado. Gringos. Los americanos, exacto. Y sí, sí. algunos europeos, pero ¿por qué? Porque los americanos, creo que en 2 semanas o 3, tienen sus pruebas, su campeonato nacional, de todas esas distancias. Entonces tienen que ganarse el puesto ahí con otros 100 que son como tú, igual Sí, de sí, buenos. sí. Y, Sí. o sea, no importa quién seas, no importa si tú eres el medallista olímpico, campeón mundial o lo que sea, tú tienes que ganarte tu puesto en el campeonato nacional. Hace poco hubo un escándalo en Ecuador por los ciclistas, por el ciclismo. El ciclismo en Ecuador, digamos que tiene una figura que es Richard Carapaz, que además es campeón olímpico. Famosísimo, sí. Y es un súper ciclista, capaz el mejor ecuatoriano de la historia hasta hoy. Pero hay otro ciclista ecuatoriano que es Narváez, que acaba de estar en el Giro, pero hay un escándalo porque Narváez le ganó el campeonato nacional hace poco a Richard Carapaz. Y ellos tienen solo una plaza. Amor, pero Carapaz no tiene como 50 años. No, cero. ¿No? No vale, 30 y algo. Yo pensaba Sí, sí. que él era así como de la época de No, Armstrong. y fue campeón, no vale, fue campeón olímpico en Tokio. Wow. Sí, entonces, mira la discusión. ¿Será que hay un colombiano que es más viejo? Que yo estoy pensando, ¿no? Estás hablando de Nairo Quintana. Ajá. Pero Nairo está compitiendo todavía. Ok, pero él sí es mucho más grande, pues. Es el mejor ciclista Bueno, colombiano de la sabemos historia. que yo no capaz. soy la experta. No, aquí no estoy invitada por ser la experta en... No, bueno, no, pero está bien porque eres como una contraparte. Pero Soy como la fan. pero déjame echarte La el cuento fan entusiasta que de sabe lo interesante poco, de esto. pero que es entusiasta. Narváez Ajá, le ganó el campeonato nacional a Richard Carapaz. ajá. Hace poco, eso acaba de pasar. Ajá. Y Ecuador tiene solo una plaza para ciclismo. Ok, solo puede ir Y se la está dando a Narváez, obviamente. Claro. A mí me parece que él tiene razón. Claro. Y Richard El otro Carapaz está se picado. está quejando de eso, diciendo, pero es que yo también tengo que ir porque yo soy el campeón olímpico. Hermano, te perdió el campeonato ¿Y por nacional. qué no pueden darle dos Pero cosas? esta discusión solo pasa porque es Ecuador. Si tú fueras gringo, que a eso iba, no hay discusión. Tú tienes que ganar ahí. O sea, tú tienes que ganarte tu puesto ahí, en Claro. la meca, ahí, en el campeonato ¿Y por nacional. qué tienen una sola plaza? No pueden tener dos. Bueno, porque depende del país que seas, por demografía del deporte, te otorgan asignan. 1, 2, 3, 4 plazas. Pero esas cosas se pueden cambiar, como que si Sí, claro. Ecuador se vuelve... Sí, si te la vuelves una cumbre potencia, del sí, claro. ciclismo, les dan más plazas. Obviamente. Por ejemplo, ¿qué pasa en países como el nuestro, Venezuela? Jocelyn Brea, que es la campeona panamericana y tiene el récord suramericano, básicamente a ella le valió hacer la marca, o sea, cumplir con el estándar olímpico. Pero porque no hay otra en Venezuela como ella. Claro. O sea, no existe. Sí. Listo, ella es la que va y se acabó. Sí. Y capaz hasta, no sé si estoy diciendo una barbaridad, no conozco a todas las corredoras en Venezuela, pero probablemente no haya ninguna que haga la marca olímpica. Solo está ella. Entonces ella va a ir para los Juegos Olímpicos. ¿Sí me explico? Sí. Lo mismo le pasa a Yulimar Rojas, por ejemplo. O sea, no hay nadie que salte como ella. Sí. O sea, Pero nadie en el mundo. es chévere decirlo, ¿verdad? Sí, es muy cool decirlo. Es muy cool Nadie decirlo. en el mundo. Sí. Si te piensas en Dominicana, no hay nadie como Marilady en el mundo. Ella es la Fíjate lo campeona que del mundo. hace- Fíjate que o sea, ¿cuántos venezolanos y ni siquiera los venezolanos, porque Yulimar tiene como una fama internacional, entonces, Sí, claro. ¿cuántas personas le prestaban atención al salto largo, que además salto triple, no? Es lo que hace ella, se llama, ¿no? El salto, ¿cómo se sí. llama? Salto doble, salto triple. Triple. O sea, ¿cuántas personas le prestaban atención a esa disciplina tan específica? Por ejemplo, Muy pocas. o sea, lo que pasa es que hay que pensar que Latinoamérica tiene como una historia en esto. La antigua campeona de eso era colombiana. Es una colombiana famosísima. Sí. Que ella fue la reina durante capaz 2 Juegos Olímpicos y 2 ciclos de Es campeona una que mundial. compitió con Yulimar en Sí. Río. Sí. En Río ellas estaban compitiendo. Sí, también es altísima. Es que, claro, Y es yo una creo que tipa para con esa un pelo así disciplina- ondulado, Sí, ¿sabes? sí, Morena, sí, ¿sabes? Sí, súper guapa. Súper guapa, Sí. colombiana. Ella fue la reina de ese deporte por capaz 2 ciclos olímpicos. Sí. ¿Ok? Y luego aparece Yulimar a la palestra olímpica y bueno, y se convierte en lo que se convirtió. Pero yo opino como tú, y a lo que voy con eso es que, y ese es el poder también del deportista que tiene ese flow y que tiene esa imagen Sí. y que hoy además tiene un canal para contar su historia, que vas a inspirar a otros a hacer lo que tú haces, Sí. a hacer tu deporte, y vas a poner una barra, ahí tú vas a poner una vara
de tu récord o de quién tú eres o lo que sea, y hay otro chamo que capaz hoy tiene 5 años, 6 años, 10 años y te está viendo. Te está viendo hacer eso y se va a convertir en lo que tú te convertiste. Y tu deporte Buenísimo. va a crecer, además, capaz. O sea, lo que pasa es que los países tienen que tomar nota, ¿no? Para que el deporte crezca en ese país. ¿Qué digo tomar nota? Que, bueno, si tú tienes una corredora como Marilady Paulino, por ejemplo, aquí en República Dominicana, bueno, tú tienes una oportunidad para que haya muchas chamas corriendo los 400 metros. Claro. Y sacar, no una campeona, sacar 20. Sí. Porque yo además creo que lo puedes hacer. Sí. Pero tú tienes que invertir. Hay que invertir. Tú, Aquí o sea, viene nuestra campaña pública política. Bueno, tú tienes que invertir, por ejemplo, en la Para en la que el pista de gobierno atletismo. invierta, O sea, sí. cuando tú eres un chamo, piensa en esto, tú eres un chamo de 12 años y llega un entrenador y te dice, vamos a correr en la pista. Y tú llegas a la pista de atletismo que está aquí, en donde entrenan los atletas que son olímpicos y la campeona del mundo, y tú no quieres volver más para eso. Sí. Entonces está lleno de basura, sucio, levantada toda la pista, el baño Sí, no sirve, o sea, un desastre. Es un ¿Esto lo he desastre. hablado en algún capítulo Sí, anterior? claro, es un desastre que a mí Porque me hoy tenemos un video, entonces podemos hacerlo como con más impacto. un desastre que a mí en verdad me da hasta pena ajena. Da vergüenza Entonces, que eso sea a lo que voy la con pista esto es que del Estadio Olímpico. tu país, o sea, si yo fuera un país y tengo una corredora como Marilady Paulino Claro. o una saltadora como Yulimar Roja o un esgrimista como Limardo, el que se te ocurra, Sí. o el deporte que tú quieras, bueno, tú tienes invertir tú en tienes ese que poner deporte. los cuartos, el billullo, los chécheres ahí. No, y la inversión es instalación, o sea, una instalación que sirva y además un programa que sirva. Sí. Bueno, ¿cómo traemos a chamos de 10 años a que corran 400 metros planos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, tú tienes que tener un plan. Pero el problema es que esos son talentos espontáneos. muchas veces nos pasa en nuestros países, porque en Venezuela también es así. Sí, es igual o peor. A veces hacen inversiones importantes, entonces las cierran. Porque acaban de remodelar el estadio, entonces nadie lo puede usar, nadie lo puede tocar. Y hay que pensar en eso también. O sea, cuando tú estás promoviendo un deporte, porque Marilady se ha hecho famosa y ahora la gente está inspirada y todo el mundo quiere correr, tienes que pensar en el público. Entonces tienes que invertir para que también Claro. el público pueda acceder. O sea, La magia de, por ejemplo, el programa americano es que si tú quieres correr y tú estás en un colegio, tú puedes correr. sí. Tú te apuntas en tu club de correr, Sí. ese colegio probablemente tenga una buena pista y tenga para hacer cross country y tenga para hacer lo que sea que haga, para lo que el colegio sea especialista. Habrá programas que tengan más dinero, otros menos, pero lo tienen y tú lo puedes hacer. Y bueno, depende de la calidad de tu entrenador, de la calidad tuya, de tu empeño, te convertirás en lo que te vas a convertir. Pero tú tienes la oportunidad de hacerlo. En los países como los nuestros, que exista una campeona como Marilady Paulino, que exista una campeona como Yulimar Roja o Jocelyn Brea o el que sea, es casi un milagro. Es un milagro. Son extraordinarias. O sea, esa De gente verdad. tiene, en mi Es opinión, mega esta es mi admirable. opinión humilde, esa gente tiene muchísimo más talento que cualquier Que europeo, cualquier otro. gringo, cualquier que Porque sea. todo lo Porque que esa tuvo gente que superar, tuvo que todo lo que pelear. tuvo que... Sí. El otro día yo Bueno, estaba... hablando del tema de hoy, que no hemos ni entrado en el Tranquila, tema. el otro día yo estaba, ya vamos para allá, en la pista de atletismo, hay una parte de la delegación dominicana de pista que están fuera del país ahorita, o sea, incluidos Marilady. Pero hay una parte que está aquí, entrenando aquí. Bueno, eran las 7:30 de la mañana, nosotros estamos ahí el miércoles, y empezaron a llegar, y yo pregunté que si ellos iban a entrenar ahorita o no. Esa gente estaba reuniéndose ahí para irse para Vallaguana, a 1 hora para allá, a una entrenar, mejor pista porque hay ahí. una mejor pista. Entonces, a entrenar. Entonces, tú tienes que pensar que eso es una gente que eran las 7:30 de la mañana, todavía no se habían salido. Sí, no, Salieron es- a las es- 8 es- para entrenar a las 10 en contra de toda la- locura de calor, porque de la todas porque las la única pista que estadísticas, sirve. Y, ¿sabes? Tú estás luchando contra la corriente Sí. por un sueño, y el sueño es representar a tu país, que le preocupa cero. Sí. O sea, es una Bueno, no locura. cero, pero a ver, digamos que capaz el esfuerzo organizado desde el gobierno no lo tiene como prioridad. Porque al país, a ver, el país también es la gente, o sea, la gente claro que le preocupa. No, pero no, digo, sí, a nosotros nos preocupa como ciudadanos Sí. y a los ciudadanos, como te decía, Capaz con está en la lista de cosas que hay que hacer en este como te gobierno, decía pero con está de último. con el cuento de las americanas en el fútbol. A la masa le interesa, a la Sí. gente le importa, la gente está en el camino correcto. Capaz habrá 3 o 4 personas que no les interesa, que solo les interesa cuando tocan el himno de Venezuela o el himno de República Dominicana o Ecuador o Colombia o cualquier país de Latinoamérica. Qué orgullo que ella está ahí. Ujú.
Pero este tema les resbala si la pista está bien, si sirve o no sirve. El chofer en la calle te va a tirar el carro porque imagínate que yo quiero pasar, o la mamá apurada, o lo que sea. Todas esas cosas pasan en nuestros países, es difícil. Pero yo siempre creo que la gran mayoría está en el camino correcto y le interesa bastante. Solo que bueno, que no logramos como encauzar todo el tema. ¿Sabes? Como decir, ok, está una campeona aquí de X deporte. ¿Cómo hacemos para que esto funcione y haya no una campeona, sino 30? ¿Sabes? Y eso es posible. Bueno, tiene que ser una prioridad. O sea, a los gobiernos, que son los que van a hacer el financiamiento, les tiene que parecer importante. O sea, esto es una causa igual o más importante que la construcción. O sea, no sé, es difícil, pues. Y claro, tiene que haber alguien ahí abogando por el deporte. Sí, yo me imagino que ese deportista que, como te contaba, que estaba ahí en la pista, que se iba para Vallaguano, yo lo comentaba con Jairis, que conoce a muchos de ellos, y ella decía, mira, hay muchos de ellos que ni vienen, o sea, porque tienen universidades, porque tienen trabajo, tienen que trabajar, tienen que hacer miles de cosas, y no pueden entrenar a las 10 de la mañana, o sea, es imposible, o sea, tú te estás perdiendo, claro, a todo ese atleta. Ahora imagínate esto, ahora imagínate la frustración que debe tener ese atleta de, bueno, capaz yo tengo el talento para estar ahí, pero no lo logro. Te encantó como dio el twist. Esto es el segue. Te encantó como dio el twist. Eso es lo que se llama un segue. Exactamente. Entonces, hoy tenemos un tema, ¿ok? Y el tema... Ha pasado media hora, pero no importa, esto siempre es así. El tema es exactamente esto. Yo empecé este tema conversándolo con Melissa fuera de podcast, y además en el podcast que grabamos ayer que no sirvió. Quedó súper bueno, vamos a ver. Yo empecé este tema con una frase, ¿ok? Y mi frase fue que yo escuché a Tony Nadal, que ya sabes quién es, no tenemos que entrar ahí. Ajá. Para que el que no sepa, el tío famoso de Rafael Nadal, el que lo hizo. Ayer fue así como que Tony Nadal, sí, el que lo entrenó, el que lo hizo entrenar con la zurda, el tío Tony. Ese fue el chiste. Entonces, escuché el otro día un video de él que decía, esa frase como que me resonó, la pensé y te la estaba contando, que él decía, en deportistas la frustración viene de la sobrevaloración. Entonces él daba un ejemplo de jóvenes talentos, de jóvenes tenistas cuando fallan un tiro, o sea, cuando no le sale bien. Entonces él decía, cuando a un tenista no le sale bien, yo simplemente me le acerco y le digo, ¿por qué fallaste? O sea, ¿por qué no te sale bien? Entonces, generalmente el deportista, todos hacemos esto, es que bueno, que tú sabes que no puse el pie, que no hice esto, que no sé qué, sí. Y el tipo le decía, me pareció súper straightforward, ya va. Así son los coaches. Tiempo, así debe ser. Sí. No te sale bien porque no eres bueno. Punto. Esa es la razón. Entonces, tenemos que aceptar eso. Tenemos que aceptar que no eres bueno. Aún. Entonces, en el momento que aceptemos eso, entonces, bueno, vamos a transitar el camino. Vamos a llevar este proceso a convertirte en bueno, y ahí habrá un camino para cada quien y pasos para cada quien. Sí. Ayer estuvimos hablando de el tema del el lugar del principiante, o sea, de poder sostener la posición. Este es el lingo más psicológico, más psicoanalítico, de poder sostener la posición de principiante, porque también, como dices tú, o sea, un coach los buenos coaches, estos coaches que son así de alto rendimiento, son gente sin pelos en la lengua. O sea, si tú quieres vivir del deporte y te quieres convertir en el mejor de la historia, tú necesitas a alguien así en tu esquina. Sí. Que te diga las cosas como son. Entonces, bueno, que te digan, es que no eres bueno. Y si ya tú estás entrenando con Tony Nadal, eres mucho mejor que la mayoría, seguramente. Claro. Pero bueno, ser el número 1 del mundo, ser el mejor, tampoco es una cosa fácil de lograr. Entonces, estamos hablando de eso, pues, de qué significa sostener, poder ser principiante, ¿no? De poder, tener la humildad de aceptar la realidad del lugar en el que estás. Bueno, lo que pasa es que yo también creo que la figura de beginner mind, o sea, ese mindset es difícil el día de hoy, ¿ok? Pero hay como varias cosas aquí. Uno, está como el cortoplacismo, ¿no? Como que yo tengo que ser bueno ya, o sea, punto, sí. ¿No? Y la otra cosa está pertenecer a algo, pertenecer al grupo de corredores, pertenecer al grupo de nadadores, pertenecer al grupo de triatletas, que sí pasa, y es cierto, que cuando hay gente capaz con más seniority en esos grupos, no siempre pasa, pero el novato es visto como, ¿qué le pasa? Está empezando.
Sí. Usted no sabe, o sea, es visto como con desdén. Y eso yo creo que afecta ese beginner mind. No queremos estar ahí. No queremos ser principiantes. Yo quiero ser experto Pero ya. yo te decía ayer, o sea, ¿a ti te parece que tiene que ver? Porque ayer capaz fue como mi postura, pero no lo discutimos tanto. O sea, si realmente esa dificultad de poder ser principiante tiene mucho que ver con el tema de la mirada, o sea, de cómo quedamos ante los demás, cómo nos ven los Totalmente, demás. yo creo que sí. Porque, ¿por qué es tan amenazante ser principiante cuando objetivamente estás empezando a hacer algo? ¿Sí? Otra cosa es, tú tienes una vida compitiendo con un sueño para tratar de ser profesional de tenis y llega un punto en el que tú tienes que admitir, yo nunca voy a poder vivir independientemente de esto, lo intenté, tengo 20 años intentando, no lo voy a lograr, tengo que dejarlo ir. O sea, eso es distinto. Pero una persona, y también es una frustración con la que hay que lidiar, ¿no? Pero una persona que está empezando y que de manera realista es principiante, no poder sostenerlo. Entonces yo ayer te hablaba de esta idea de que porque eso es una sobreexigencia, o sea, que tú pretendas ser excelente, muy bueno, cuando estás empezando, incluso aunque tengas un talento innato, o sea, igual vas a ser un beginner. Te vas a caer, te vas a golpear, te va a costar, te vas a cansar, lo que sea del deporte, ¿sabes? La vas a fallar. El deporte que hagas. Entonces, depende. si tú estás sobre exigiéndote, ¿cuál es? Eso lo editamos. Bienvenidos a República Dominicana, sí. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, yo estaba hablando contigo que para mí, por lo menos una parte tiene que ver con eso, ¿no? Con la mirada, con cómo nos ven los demás. O sea, yo no tolero ser principiante porque yo quiero ser visto como bueno, fuerte, exitoso, ¿no? Entonces tiene que ver con los efectos que tiene mi performance o lo que sea que yo estoy haciendo sobre los demás. Y fíjate, es curioso que use esa palabra porque mi performance en el deporte, la relación que tiene con mi performance como figura en las redes sociales. Ajá. Como que estoy performing para las redes sociales. Que a veces no tiene nada que ver con la realidad, pero ok. Entonces, claro, si estamos muy enfocados en el efecto que genera en otros, lo que yo estoy haciendo, la gente me va a admirar, la gente me va a aprobar, la gente me va a querer, me va a amar, lo que sea, me va a adular. Claro, estás todo el tiempo sobreexigiéndote porque tú estás tratando de conseguir un efecto muy específico, manipular un efecto con lo que estás haciendo. Y para poder contrarrestar, o sea, la única cura que tiene eso es que yo te decía ayer, la cita esta de Luciano Lutero, un psicoanalista que yo sigo en redes, que decía que la cura para la sobreexigencia es poder cerrar los ojos. O sea, poder mirar hacia adentro, tener un trabajo como de introspección y estar conectado con la realidad del lugar en el que estoy, dónde está mi capacidad, cuáles son mis actitudes y cuál es la experiencia que yo estoy teniendo haciendo esto, ¿verdad? Y esa es una manera de poder sobrellevar la frustración, porque el punto no es cómo uno elimina la frustración, el punto es que la frustración es una señal de algo. Esto es difícil, esto es complicado, te estás encontrando con una pared, ¿qué haces, no? La frustración puede ser una fuente de creatividad, de motivación. No solo que la puedes usar, yo creo que la debes usar. Claro, si aquí tengo una pared, ¿qué hago? Bueno, la puedo saltar, la puedo rodear, puedo hacer un túnel. O sea, te tienes que poner creativo. O tengo que trabajar para ser mejor, punto. Pero tienes que poder tolerar la frustración. Y claro, la frustración tiene que ser una frustración moderada. Por eso también te decía que la sobreexigencia suele ponerte ante unos niveles de frustración que son muy elevados porque te estás exigiendo a ti mismo hacer una cosa que no es realista. Entonces, si no es realista, la frustración es máxima. Porque tú te estás planteando, ayer yo hice el ejemplo, tú te estás planteando, yo quiero ser montañista, bueno, me voy para el Everest mañana. Bueno, te vas a morir. O sea, te estás arriesgando a la muerte, ¿verdad? O sea, te estás poniendo, te estás lanzando a unos niveles de frustración que son insoportables, ¿no? Pero si uno es realista, bueno, yo soy un principiante, voy a ver cómo me va en la colina del Mirador, como dice Alejandra. En la loma del Mirador. En la loma del Mirador. Y luego entonces me voy aquí al trillo y entonces entonces uno va poco a poco. Te estás exponiendo a niveles de frustración que son moderados, que te van a promover, si uno está más o menos bien, te van a promover eso, motivación. Bueno, porque son atravesar el camino de una manera progresiva, sí. Y que las habilidades vayan creciendo como de una manera progresiva. Pero para que tus habilidades crezcan de una manera progresiva, tú tienes que aceptar dónde estás. Y tienes que aceptar, ok, bueno, yo no sé hacer esto hoy, pero no quiere decir que no lo vas a saber hacer en 6 meses, en un año. Sí. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cuál es el camino? Hay una
frase que hacía Michael Melamed, que obviamente mucha gente sabe quién es, pero y si no lo saben, busquen para que sepan quién es. Es una figura que a mí me parece súper valiosa. Y él decía que cuando él se le ocurrió subir el Pico Bolívar, creo que fue, cuando llegó a los médicos le dijeron, mira, no, tú no vas a subir, punto. Y su respuesta fue, no me digas que no puedo. Dime qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer para hacerlo? Claro. Dime cómo lo hago. Claro. Y yo creo que eso, a mí me resuena eso con lo que estás hablando, porque es como, ok, la cosa es que no se puede hacer. Claro. A veces sí, a veces no se puede, pero... A veces no se puede, pero también, a ver, es una señal como de un narcisismo muy frágil que a ti el doctor te diga, mira, tú no puedes, en el sentido que, claro, no lo puedes hacer mañana. Tú no puedes ir a subir, tú eres Michael Melamed, no puedes subir el Pico Bolívar mañana. Pero lo que sabe Michael de sí mismo, porque lo ha hecho un montón de veces, es el proyecto de su vida, de que si él se prepara, hace un plan, crea una estrategia y con el tiempo el equipo adecuado y tal, claro que se logra. Pero tú tienes que poder tolerar frustración para poder darte el tiempo de crear ese plan. O sea, ¿cómo hace una persona como Michael Melamed para llegar al Pico Bolívar? Bueno, coño, requiere una estrategia diferente. ¿Qué sería lo contrario? Bueno, como yo tengo esta discapacidad, yo tengo esta condición, entonces nunca voy a poder y esto es horrible, la vida es injusta, vale la pena vivir. O sea, ya uno se mete ya casi que en unas aguas nihilistas. Sí, bueno, a mí me pasa que yo tengo como... Estás como abrumado por la frustración, ¿no? Tengo un par de historias que te voy a contar que creo que tienen que ver como un poco con esto, porque yo decía que frustración y sobrevaloración, cuando yo escuché esto, como que lo dividí como en dos partes, ¿no? Y que la frustración tiene como muchos caminos allí. Eso que tú dices de la frustración como moderada, que capaz te lleva a recorrer el camino, o sea, como que te lleva a comprender y a usar la frustración como un motivador o como un clic que vas a hacer de que, bueno, yo tengo que recorrer este camino y cómo lo hago. Nos pasa a muchos en el deporte, ¿ok? Y una frustración de no puedo y punto, y como que se hace porque la sobrevaloración es demasiado exigida. ¿Okay? Entonces yo te decía que, por ejemplo, hay dos vías aquí en esta historia. Uno, cuando yo llegué al rugby, que mi primer entrenamiento, había 40 personas ahí, y yo fui como apartado del grupo por una persona, Ángel, al cual le tengo muchísimo cariño y además le estoy muy agradecido. Me apartó para decirme que yo tenía, digamos, las aptitudes básicas, físicas o lo que sea, para jugar un puesto específico del juego, que es el número 9, es el mezclado. Yo en ese momento no sabía de lo que él me estaba hablando, no entendía lo que representaba ese puesto en el equipo que yo iba a jugar y en el que iba a jugar después, que fue que era un puesto muy clave, ¿no? Luego de eso, a mí me pasó, o a mí me pasa, pero por mi estructura de personalidad, de que, bueno, yo, digamos que en el mundo del deporte, por habilidades capaz o por talento innato, me ha pasado mucho esto, y es una discusión que he tenido contigo 700 veces, de el talento. Bueno, es que él tiene talento para hacerlo. Sí. Entonces yo, en vista de esa... Porque es que ustedes no saben que el negro nació con cuadritos. Cuando tú naciste, tú tenías ya los cuadritos no es así, pero está bien. Entonces, el punto es... Vamos a pedirle las fotos a mi suegra. El punto es que a mí me ha pasado toda la vida, que digamos que he luchado un poco con eso, sí, porque la gente a veces confunde. Para ti eso es el estigma. Claro, porque a veces las personas confunden esa adulación o ese de que es que esta persona es buenísima, con que bueno, es que este tipo, ¿sabes? Tiene que hacer menos. Fuerza, sí. O sea, su camino es menos duro. Entonces a mí me pasa el efecto contrario. A mí me pasa que entonces trabajo más duro. Sí. ¿Sabes? Entonces hacía cosas como que yo me iba al entrenamiento de rugby, tú te sabes esa historia, corría como 10 kilómetros para ir, entrenaba con todo el equipo, hacía todo lo que hacía el equipo y después me devolvía corriendo otra vez y cosas como esa, o llegaba 30 minutos antes a una práctica de rugby para entrenar habilidades y tal, no sé qué, y ya va, y eso me llevó a convertirme en un jugador bastante decente. O sea, porque en el principio yo no sabía nada de lo que estaba pasando ahí, entonces yo trabajé y me convertí en lo que tú me viste después jugar durante muchos años, ¿ok? Y existe lo contrario. Existe ese deportista que le dicen, hermano, usted no es bueno. O sea, usted no tiene talento para esto, usted es malo. Yo tengo amigos que les pasó eso dentro del juego. Y
a esas personas, yo creo que hay dos vías. O te echas a morir y dices, bueno, no soy bueno, no voy a hacer nada de esto. Y es una línea muy delgada de eso. O lo que hicieron estas personas que son amigos míos, que trabajaron durísimo. Sí, inspiración para probarte lo contrario. Fue como sí que, voy a ser bueno. ¿tú crees que yo no puedo hacer esto? Ok, watch me. O sea, y trabajaron tan duro que se convirtieron en los mejores en sus puestos en nuestro país. Y, como te decía, pero yo creo que ahí, en los dos casos, en mi caso y en en el de las otras personas, hay un nivel de frustración ahí. O sea, porque mi nivel de frustración es, no me digas que es que yo tengo más talento que otro y tengo que trabajar menos. No me digas eso, porque eso me genera muchísima frustración, entonces voy a trabajar más duro. Y el caso de estos chamos de, no soy bueno, watch me, ¿sabes? Y me voy a convertir en un monstruo en lo que hago. Bueno, fíjate, de todas maneras, en ambos casos son personalidades que cuando se enfrentan a la crítica o la frustración, quieren probar lo contrario, son más como entonces, oposicionistas, ¿no? Ahí viene la primera pregunta, y yo me la he hecho por muchos años. Bueno, ¿a quién le estás probando? ¿Le estás probando a ti mismo de que claro, I can do it y yo puedo trabajar más duro que todos? Te lo estás probando a ti mismo, o se lo estás quieres probando mostrar a otros y probablemente se lo estás probando a alguien importante de tu historia infantil. Que eso lo podemos hablar en análisis cuando venga. Me salió análisis. Pero cierto, Psicoanálisis. A alguien se lo estás probando. Esa es una pregunta y está bien, o sea, está ahí. Eso a veces ni siquiera hace falta analizarlo, si eso es una buena fuente de motivación que no No, está generando o sea, en mi caso específico, que tú me has visto hacer esto hacer deportes por, no sé, por 20 años casi, funciona como un motivador. Sí. Y me mantiene... También que entiendo perfecto qué es lo que estás probando tú, pero eso es privado para... Y me mantiene... No me importa. Para cuando tú tengas algún día una sesión de análisis. Y me mantiene saludable mentalmente y me sirve como motivación y a mí me gusta trabajar duro. Sí. O sea, eso es parte de mí, eso es parte de mis premisas en la vida y ya sé que vienen y si vienen de mi historia. Claro, que vienen de tu historia, pero a ver, no es por sacar nada a la calle. Lo que quiero decir es que, fíjate, todas esas son personalidades diferentes. O sea, la manera como afrontamos la frustración tiene mucho que ver, está explicada desde múltiples lugares, o sea, tiene que ver con tu carácter constitutivo con el que tú naciste, tiene que ver obviamente con tu historia, tiene que ver con a qué tanta frustración fuiste enfrentado en tu vida, porque esa es otra que estuvimos hablando ayer, como la frustración va de la mano con la resiliencia, o sea, no existe que alguien desarrolle resiliencia si no hay frustración, entonces la frustración no solo es necesaria para poder crecer, estábamos hablando de eso, sino que es inevitable. O sea, el hecho de vivir, nacer y existir tú vas a enfrentar frustración. Pero no es lo mismo una persona que está expuesta a niveles incalculables de frustración, o sea, ya no lo podríamos llamar frustración, capaz ya sería trauma, o sea, ¿verdad? O sea, maldad, crueldad, daño. A personas que están enfrentadas a la vida real cuando se impone de manera masiva como frustración. O sea, tú tienes un deseo, tú quieres hacer algo y no puedes. Ayer estuvimos hablando de cómo eso se ve desde el inicio con el desarrollo, con el nacimiento. O sea, el bebé chiquito que bueno, desde las etapas más tempranas, o sea, el bebé quisiera estar todo el día en el paraíso de estar alimentado y durmiendo sin ninguna incomodidad, pero el hambre surge, las necesidades surgen y entonces tiene que sentir el dolor del hambre para poder llorar y que alguien venga a alimentarlo. Entonces eso ya es frustración. Y no es lo mismo estar expuesto, o sea, vivir en un ambiente en donde hay un ambiente cuidador que te expone a niveles normales de frustración. Bueno, el bebé llora mientras uno va y le prepara el tetero o mientras uno está preparando la bañerita para bañarlo. O sea, eso es normal. A una gente que fue abandonada, ¿no? O sea, una gente que realmente nada. Y todas esas cosas expliquen. Amor, eso no es la verdad, tu mamá te va a. No, mi mamá no. Bueno, pero. Mi mamá no es lo máximo. En fin, next. No, pero no me importa, eso es un chiste, coño. Next. Tú eres lo máximo. Ajá. Lo que quiero decir es que ayer estábamos hablando de eso, pues como que hay frustración que es la realidad, es el mundo. O sea, tú estás empezando en un deporte
estás empezando a correr y claro que te va a costar, te van a doler los pies, te duelen las nalgas, estás cansado, ¿sabes? Las cosas y normales te y frustras básicas, porque claro. tú quisieras, coño, yo quiero por lo menos correr media hora, pero no aguanto. Pero, entonces esos son niveles, eso es la realidad, esa frustración es el mundo real imponiéndose sobre tus deseos, de tu fantasía de quién quieres ser tú. Estoy de acuerdo, sí, es así. Y entonces esos niveles moderados de frustración, a ver, si hay una persona que no puede con eso, ahí hay algo sintomático ocurriendo. O sea, ¿por qué tú no puedes tolerar estar en la posición de principiante? ¿Por qué una frustración moderada se siente como si fuese una frustración abrumadora? Ahí hay un correlato histórico de algo que lo explica, porque, ¿verdad? Si no hay nada ahí, uno debería poder decir, bueno, esto es difícil porque nunca lo he hecho y me cuesta y tengo que aprender y tengo que echarle Sí, bola, a mí ¿no? me pasa que yo veo como el deporte como también un catalizador de encontrar el camino a entender esa frustración y manejarla capaz de una manera más saludable. Sí. Pero porque el deporte te expone, obviamente, casi que siempre, casi todos los días, no importa quién seas, a niveles de frustración medio moderados. De bueno, cuando no te sale lo que quieres hacer, no, Sí. si eres un jugador de algún deporte de equipo, no te sale el skill o la habilidad, o si eres un corredor, bueno, no puedes correr al pace que creías que podías correr por X o por Y motivo. Entonces, yo creo que como te expone a niveles de frustración medio moderados, te vas haciendo mejor, entendiendo esa frustración y usándola. Y aquí hay una segunda parte que creo que viene de la mano, que es el tema de la sobrevaloración. Uh-huh. ¿Ok? Que yo te decía, bueno, yo creo que están medio juntos. ¿Ok? En el sentido de que, bueno, vivimos en un mundo donde estamos o donde nos exponemos, si así queremos, muchísimo. ¿Ok? Ejemplo, Demasiado. redes sociales, a veces mucho. Sí. ¿Ok? O el Strava o lo que sea, que a mí me parece una locura. Sí, mucho de lo que hacemos es para el resultado de lo que la gente va a ver. Y eso puede ser un motivador, lo hablamos la vez pasada. O sea, un motivador puede ser, A mí no me parece mal. yo quiero salir a correr para que la gente vea en el Strava que corrí. It's good. Y puede ser un motivador que sirve. Lo que pasa es que cuando es lo que estábamos hablando al principio, cuando solo lo que estás buscando es el efecto, suele ser una dinámica en la que resulta mucho más difícil tolerar la frustración. Y no es solo eso, porque... Si no logras lo que tú querías que la gente viera, coño, la frustración es intolerable. Y no solo eso es un punto, y el otro punto, que a veces tú estás viviendo un personaje cuando te expones. A veces no, o sea, casi siempre. Casi siempre no. O sea, la verdad no es la verdad. que en la virtualidad nosotros vamos creando identidades que son nuestra identidad virtual, que está completamente editada. O sea, por eso es me una parece, versión de nosotros, pero no es la totalidad. Ya como de tú nosotros. sabes, yo hablo mucho como de este tema de las redes sociales, pero porque me parece interesante. No porque me parezca malo ni bueno. Me parece interesante cómo se está constituyendo desde todo. O sea, relaciones interpersonales, procesos de socialización, personalidades medio alternas a quien eres dentro de la virtualidad, dentro de lo digital. A mí me parece fascinante lo que ahí sucede, ¿ok? Pero el problema con el tema de la sobrevaloración específicamente es que a veces estás desarrollando un personaje en tu red social para venderte o vender algo de alguna manera es muy específica y te crees tu personaje. Sí. Y te lo crees de tal manera que tienes una sobrevaloración sobre ti mismo. No, que yo soy bueno en esto. Sí. Y luego te enfrentas a la cruda realidad, capaz, de que hay gente mejor. De que hay gente que tiene más tiempo, tiene más experiencia, que lo hace mejor, que simplemente tú eres un principiante y ya eres un beginner y tienes que recorrer el camino que capaz el otro recorrió. Sí. A mí me pasa. O sea, hay un efecto de eso, es como un efecto de la virtualidad y de nuestras identidades virtuales que a veces ni siquiera no es solo el tema de las redes, o sea, a veces es los conceptos que tenemos de nosotros mismos en nuestra mente. O sea, yo, por ejemplo, esta semana no corrí porque estaba enferma. Ajá, sí. Y en mi cabeza yo soy una persona que corre 1 hora sin problema. Entonces hoy fui a correr, hoy fui a correr y entonces la imagen de Melissa la que corre que tengo en mi cabeza, corre 1 hora sin problema, pero como me paré tarde, hice unas cosas, salí tarde, dije no voy a correr en la calle porque voy a sufrir mucho, me fui para el gimnasio. Ok. Y chamo, me costó. O sea, porque Sufrite. Una cosa es la idea de qué significa ir a correr y luego otra cosa es párate y corre, ¿no? Entonces cuando estás corriendo, ya va, espérate que estoy cansada, qué difícil, tengo una semana que no hago esto y entonces se me olvidó el ritmo, ¿me explico? Sí. Y luego ahí caes en la realidad. Porque tú estás hablando como de la autoimagen
que tienes, tuya, en la sobrevaloración de que yo puedo correr una hora y punto. Sí. Siempre lo puedo hacer. Sí. Pero, O sea, bueno, uno se va creyendo como... claro. Y no, ¿ves? No, pero Son está bien, como- eso no es nada de malo. es lo que te estoy diciendo, son como unos artificios, o sea, una cosa que ocurre de cuando nos pensamos a nosotros mismos, ¿sabes? Las ideas que tenemos de nosotros Sí, mismos. que creo que además cuando te piensas a ti mismo, hoy día está absolutamente mezclado con la virtualidad. Es decir, con el personaje de Instagram que mucha gente está creando. O el personaje Es que de ¿sabes qué TikTok, pasa? o lo que Que sea, la red social que las sea. redes sociales, bueno, y esto ya es capaz para otro podcast, pero bueno, esto es muy intenso, pero es que nos hemos convertido todos en productos. Somos un producto que estamos vendiendo. O sea, entonces cuando Sí. uno crea A veces una te lo estás página, vendiendo a ti mismo. cuando uno y está bien, crea it's good. una identidad en las redes sociales, ¿sabes? Y yo creo mi arroba, ¿verdad? Tal cosa en Instagram. No quiere decirlo para que no la sigan. Ajá, mentira. Dile. ¿Quién es esa persona que yo voy a mostrar ahí? Porque uno no muestra todo, uno muestra cosas. Un porcentaje pequeño de quién eres. Es más, es mostrar lo difícil, porque a veces la gente es como que, ¿sabes? Yo también muestro, a veces también eso es performativo. Ojo, cero crítica, sino que uno está vendiendo algo. Claro, pero yo te decía que... Uno se convierte en por un ejemplo, producto de algo que uno está vendiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es lo mismo ser un objeto, ¿verdad? Un objeto para ser visto, admirado, deseado, que alguien ojalá lo quiera comprar, a ser una persona, ser sujeto. Sí, claro, obviamente. Pero del lado de los atletas, yo te decía que ese tema de que muestro lo bueno y muestro lo malo, cuando me sale, cuando no me sale, tiene como varios lados, ¿no? Pero uno de los lados, que a mí me parece chévere, positivo, es que a veces lo que te pasa a ti le sirve a otro para Sí, crecer. sí. Y eso está bien, eso es algo súper positivo de que cada quien tenga un canal para comunicar. ¿Ok? Y yo creo que todos nos tenemos que hacer como agentes de esa responsabilidad para comunicar. Esa es mi visión de eso. Como que si tú vas a comunicar algo, esa es mi opinión y esa es mi vida, ¿no? Que sirva a ti a veces para hacer catarsis, y cuando estás capaz publicando algo que no es tan bueno, y cuando es bueno también, como pasa un poco de catarsis y ponerlo en palabras, Sí. y yo creo que somos seres de poner las cosas como en concreto, ¿no? Y ponerlo ese concreto allí, que hoy día es una red social, puede ser positivo para ti y para otro. Sí. ¿Ok? Esa historia contada dice algo. Y dice algo que a veces a alguien, tú no, lo capaz no lo imaginas, así como el efecto de Yulimar cuando baila y tal, es exactamente lo mismo, pero en el canal de cada quien. Y eso tiene un efecto súper poderoso. Hoy día, Sí. porque tu video, tu post, lo que tú dices, lo puedes ver infinito. 100%, ¿ves? Pero, a ver, creo que hay una diferencia entre postear, porque tú tienes una necesidad de comunicar, algo real te está sucediendo, Sí. y bueno, tienes una vía para expresarlo. Ahí hay una posición de sujeto. Esto me está pasando y lo quiero expresar de esta manera y quiero compartirlo, quiero sentirme viva, lo que sea, ¿me Sí, explico? sí, poner la cosa ahí, pues. Yo quiero inspirar a 3.000 millones de personas con este post que voy a poner. Sí. Porque esa parte es la que te engancha en una cuestión de muchísima exigencia y de mucha frustración y muchas caídas, me explico, porque tú no tienes cómo garantizar cuál es el post que va a ser súper inspirador, me explico. Pero si tú estás, porque eso no es un problema con tal de que sea una parte de tu vida, pero si tu vida se sostiene en ser este producto que va a generar un efecto increíble en los demás, eso es más difícil de sostener. O sea, ahí hay muchísima más frustración, mucha decepción, mucho vacío. A mí me preocupa si más eso es que una parte de tu vida que y tú pienses- estás siendo genuino, te estás posicionando como sujeto que le está pasando una cosa real y por suerte de la vida impactó a alguien. Porque además tú puedes poner un post X que tenga un impacto muy importante en una persona que tú jamás te enteres. Y eso tiene un Está impacto bien. importantísimo. Claro, es lo que yo siempre digo, que si beneficia a una persona, está Claro. bien, qué chévere, qué cool. Entonces, pero tú ves ahí la diferencia. O sea, no es lo mismo una posición de estar muy angustiado porque quiero generar un impacto arrechísimo en la gente, esto es una experiencia real que me está pasando y la voy a compartir. Sí, claro, y ¿no? lo que pasa, pasó. Lo que pasa, pasó. Sí, pero en el momento que tú estabas hablando, a mí me vino a la cabeza el tema de la sobrevaloración y los personajes digitales y todo este tema, que yo creo que, en mi opinión, hoy día la sobrevaloración está como exacerbada, pero está exacerbada porque
digamos que cuando pongo en concreto eso, capaz no lo estoy haciendo para que beneficie a alguien, lo estoy haciendo para vendérmelo a mí mismo. Eso. O sea, me estoy vendiendo mi propio personaje a mí mismo Mm. y compro ese propio personaje. Y yo mismo lo compré. Una cosa que yo sé que estoy poniendo, como el chiste que yo hacía ayer de la gente postea cosas y se le olvida que yo lo conozco. Ajá, o exacto. sea, como que está poniendo Sí, una sí, vaina que no es cierta, que no es verdad, que no es quien eres, Sí. y tú mismo, porque que te lo compren otros y te lo compren 3.000 millones de personas, bueno, o sea, es inevitable controlar eso. El problema es cuando lo compras tú mismo. Sí, Entonces entras en un juego de la sobrevaloración de ti mismo, sí, que yo creo que ahí es donde está atado el concepto de la frustración, viene de la sobrevaloración, Sí. porque tú compraste tu propio producto y que no es cierto, que que te sobrevaloras, que crees que eres bueno y no eres, que crees que eres experto y no eres, o lo que sea, que puede ser bueno, sí, que puede ser experto, sí. Sí. Y eso, en mi opinión, genera esa frustración exacerbada también. Eso es lo que te iba a decir. Cuando que te enfrentas al mundo concreto, al mundo no es real. que la frustración venga de la sobrevaloración, sino que la sobrevaloración genera un exceso de frustración A eso iba. que te podrías ahorrar si tú simplemente enfrentaras la frustración real del lugar en el que estás. Y eso requiere aceptación. O sea, que tú puedas ser humilde, reconocer, bajar la cabeza, reconocer el lugar en el que estás y aceptar, esto es lo que tengo, hasta aquí es donde llego en este momento, si yo quiero llegar hasta otro lugar, qué cosas puedo hacer, y abrirte humildemente al aprendizaje, a la exploración, a volverlo a intentar. Hay que tener espalda, pues, o sea, hay que tener carácter para volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar hasta que lo logres. Entonces, Sí. pero ahí igual estás lidiando con frustración, o sea, no te vas a salir de la frustración nunca. Nunca. Pero no es la sobrevaloración va a generar un exceso de frustración innecesario. O sea, capaz no es innecesario. Yo ayer te estaba diciendo, bueno, pudiera ser que una persona está sobrevalorando para poder exigirse de más, para poder fracasar, y entonces hay algo sintomático en querer quedarse en la posición de fracaso para no cambiar, claro. para no lograr los objetivos. Esa persona tiene que ir a terapia. ¿Ok? A mí también me gusta. O no sé si terapia, pero tiene que Sí, resolver bueno, ese nudo. eso no lo vamos a resolver aquí, pues ese es el punto. Eso es otro tema. Sí, pero Esas cosas también ocurren. sí, a mí, yo lo que veo ahí que ahí hay un tema de trust the process, Sí. ¿no? Que a veces es bien difícil, porque a Es veces... difícil, yo conecto mucho con la palabra humildad. Ese, Requiere sí, humildad. porque y sí, cuando tú estabas hablando como de aceptación y humildad y todo eso, yo estaba pensando, esto está automáticamente ligado a trust the process. Sí. O sea, porque cuando la gente se imagina el proceso, lo que se imagina es arcoíris y Sí. color de rosa. Pero en realidad el proceso lo que es un proceso de cambio. Es un camino Sí. para cambiar. Y el cambio es jodido. El cambio es difícil Sí. porque te vas a A la enfrentar... gente no le gusta tanto cambiar. Eso es otra cosa que es muy conocido en el mundo del análisis, pero que la gente cree que quiere cambiar y en verdad les cuesta mucho cambiar, porque cambiar es cambiar. O sea, es incómodo, Bueno, es difícil. fíjate esto, cuando tú entras a un deporte como el endurance, Sí. que capaz cuando entraste a ese deporte tienes, no sé, 25, 30 años, 35, 40, 50 años, tú tienes toda la vida haciendo algo de una manera. Sí. Y este deporte te lleva a un proceso que capaz es antagónico a las cosas que tú hacías. Te voy a dar un ejemplo. Si tú eres rumbero, salidor, tomador de alcohol o lo que sea, tú Sí. tienes que cambiar. O bueno, o si no cambias, no vas a ser el mejor corredor. Claro, entonces ahí entra todo ese tema de la sobrevaloración de que yo puedo No, pero a correr. ver, el proceso de aceptación puede ser, mira, correr para mí es un hobby Y yo yo voy a disfruto. mantener mi vida como está. Y yo voy a... It's good. Está Exacto, bien. yo me voy a quedar corriendo unas distancias cortas a unos pasos promedio porque yo quiero rumbear, porque tengo 20. Buenísimo. A mí me parece bien. O sea, está bien, pero lo que no puedes hacer es todo. O sea, yo quiero rumbear hasta las 5 de la mañana y no dormir Y y ser ser sub sub 3. Eso no va a pasar. Bueno, serías un fenómeno Sí. muy especial. Pero cuando yo te decía Y la gente quiere ser el fenómeno especial. Sí, claro, pero y eso uno sí, tiene que ese es aceptar Bolt. que no eres el fenómeno Y él no bebe, pero bueno, la probabilidad de que tú seas ese fenómeno, El solo hay un punto Bolt es en el mundo. de trust the process es que requiere esa aceptación, esa humildad, bajar un poquito esa sobrevaloración Sí. y recorrer el camino. Yo te decía ayer que a mí convertirme capaz en el jugador de rugby que me convertí en algo decente me tomó 4 o 5 años. Como entender, ok, este es el camino por donde que yo quiero ir, este es el jugador que soy y yo voy a jugar de esta manera, con esta visión del juego y me voy a ir por este camino porque esto soy yo. Y ser un corredor o triatleta decente me tomó también, o sea, no sé, 5, 6, 8 años de trabajo. O sea, para Sí.
entender, ok, este es el corredor que yo soy, o sea, esto es lo que quiero ser, así quiero entrenar, de esta manera quiero recorrer el camino. Pero eso, en mi opinión, requiere bajar esa sobrevaloración de que no eres tan bueno. Yo no sé si es un poco como síndrome del impostor, de cuando uno piensa como que es que no soy bueno, o sea, que estás como constantemente pensando. Es lo opuesto. Sino que es como, ok, yo estoy dispuesto a trabajar. Son dos caras de una misma moneda, es ponerte Sí. en el centro de la conflictiva cuando es como que, mira, tienes que buscar vías para solucionar lo que te está pasando. Y ahorita que estás como peleando todo el tiempo con la idea de que no, yo no es que tengo talento innato, yo trabajo muy duro. Que siempre, o sea, están las dos cosas porque existe el talento, eso existe. O sea, la predisposición Mira esta mi mano, existe. mira mi mano, la portada del libro. Está bien, Listo. pero lo que te quiero decir es que tanto para si es tu talento o para no eres bueno en esto, en ambas requiere aceptación, ¿me explico? Sí, exacto, sí. Tú puedes poder enfrentar, coño, yo no voy a ser nunca un buen medio scrum, pero yo pudiera ser un excelente hooker, o yo pudiera ser un excelente 8, o yo qué sé yo, o sea, si tú tienes la paciencia... Esto es rugby, lo que ya está hablando, para que sepa. Rugby. Para honestamente conseguir... Bueno, también creo que le pasó a muchos compañeros míos, como que, bueno, no puedo jugar este puesto, ¿qué puedo hacer? Claro, Pasó mucho. Bueno, a veces toca eso, bajar la cabeza y entender yo me esforzaré muchísimo y en este puesto nunca lo voy a lograr, pero en este otro sí, porque uno también tiene aptitudes. Claro, pero en el deporte de equipo Entonces, ¿qué es significa muy cool, apostarle y por a eso tu que aptitud o quedarte pegado en que no, porque ser el medio scrum es, ¿sabes? Es la posición más cool, o qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, eso es estar demasiado enfocado en la imagen, en el efecto, ¿me explico? Si a alguien le parece que el pilar no es el más... Pero coño, o sea, un equipo requiere que cada uno de los miembros del equipo sea muy bueno en su posición. Ah, eso iba, que el deporte de equipo tiene la nobleza de que en el puesto que estés... Pero es lo mismo para la sociedad. Colaborar, es hacer. lo mismo una corporación, Es en lo la mismo. sociedad, en la vida. Sí, y sí, entonces claro. también uno tiene que poder ver su aptitud y aceptar. O sea, aceptar, ¿no? Aceptar cuando uno tiene un talento innato, que trabajando se explota y se hace mejor, y aceptar cuando capaz no, y toca tomar una decisión diferente. Y consigues un camino igual satisfactorio de éxito. Sí, pero el deporte de equipo, como hablábamos, es muy noble en ese sentido, si escuchas las señales, porque bueno, el puesto que sea que juegues, por ejemplo, en el rugby, es igual de valioso que el de al lado. Es exactamente, o sea, todos tenemos el mismo objetivo dentro de ese equipo, que es jugar bien. Ganar. Y ganar. Jugar bien y ganar. Tú eres el hippie, yo soy la... No, el lo que objetivo, pasa es ganar. que yo cambié eso en el camino, mamá. Sí, sí, sí. O sea, yo al principio era mucho, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, y después me enfoqué más en Todos lo saben, amor. tenemos que hacerlo bien. Todas las personas que entrenaron contigo en el rugby saben que has cambiado mucho. Ahora eres un hippie. No, pero eso lo cambié dentro del juego también. Ya Bueno, yo al pero final en la ya no vida hablaba también. tanto como de ganar, sino que tenemos que jugar en base a nuestra idiosincrasia, a quienes somos. Sí. Me volví hippie en el camino, pero el punto es que el deporte individual es diferente. Porque el deporte individual te enfrenta con tus demonios, Sí. con lo que tú tienes ahí en introspección, con lo tuyo, pasas muchas horas solo. Hoy yo estaba, por ejemplo, hoy que corrí 30K, yo solo, sin nadie al lado, no hay conversación con nadie, la conversación es contigo mismo y vas a lidiar con la frustración del momento tú mismo ahí. Igual es andar en bicicleta, igual es nadar, Es y duro. por eso es que el deporte individual, como el endurance, tiene un componente de lidiar con la frustración y con la sobrevaloración muy particular, porque pasas mucho tiempo en ti, contigo mismo. Por eso precisamente el trabajo tiene que ser hacia adentro, porque ¿por quién lo estás haciendo? O sea, ¿quién se somete a 30 kilómetros de No dolor digas en el somete cuerpo? porque eso se escucha feo. Bueno, elegir eso, elegir Eso hacer está mejor. esa, correr 30 kilómetros, que sabes, a 4:20, a 30, A a lo que 3, sea, no 50, importa. A lo que 5, a sea. 6, a lo que sea. Exacto, o al paso que tú corras. Yo no corro ese paso, eso es él, por cierto. ¿Por quién lo estás haciendo? O sea, si no lo haces por ti, puede ser muchísimo más frustrante. Si lo estás haciendo por ti, genuinamente, por un proceso interno, que tú vas a agradecerte a ti mismo, que tú valoras, que tú le das un lugar, una posición, claro que igual es doloroso y frustrante, pero es mucho más gratificante. Sí. Porque si lo estás haciendo por los views en el Strava o por los que hacen el Strava, dan likes, que hacen, yo no tengo Kudos. Strava. Por los kudos del Strava, ¿qué pasa si ese día nadie vio tu carrera? Corriste 30 kilómetros para nada.
O sea, ¿me explico? Sí, bueno, no, al final también me imagino que tienes una meta deportiva y que vas a llegar a la meta deportiva y que, Sí. ¿sabes? O sea, como yo creo que tiene como varios lados. También creo que no quiero satanizar el Strava, el Instagram ni nada. No Ni que la gente como que se lleve eso, lo sino estamos usando que como un ejemplo, una imagen, es, pues, de una cosa es un ejemplo. Y además que a mí me parece simplificada, que si tú, en parte, tienes una motivación por tu Strava y por tu Instagram y por tu cosa, a mí me parece bien. 100%. O sea, me parece sí. que, Y lo hemos o sea, dicho varias veces. capaz yo que no soy eso. Esa motivación está bien con tal de que no sea la única cosa que te sostiene, porque Claro. cuando no funcione, la gente se deprime. O sea, es como si yo solo corro para ser visto y nadie me vio, no existí. Mira, yo sé esto mi amor, sobre escúchame, mí mismo. no existo. Y eso es problemático. Ahora, si eso es una parte de, es una parte de, o sea, uno está corriendo para, Sí, claro. porque es cool, para poder registrarlo, porque eso me motiva, pero Es una también parte. es un proyecto mío personal, yo me siento altamente motivada. Cuando es más complejo y más, ¿verdad? Mixto, más... Sí. Es diferente. Entre algunos de Así mis lo veo yo. pensamientos infinitos durante mis entrenamientos, solo, me puse a pensar, bueno, si no hubiese Instagram, no hubiese Strava, no hubiese nada de esas cosas, yo igual estaría haciendo lo que estoy haciendo. La respuesta para mí mismo es Sí. absolutamente Ahí está, sí. eso es una Yo, buena pregunta. Entonces Pero hay yo, que responderla de manera honesta. o sea, yo sé que yo igual haría las 5 horas de bici en el Sí. rodillo, igual me iría a correr 3 horas por ahí, porque... Si la respuesta es ya, sí, pero el Strava me motiva full, está bien. también está bien. O O sea, sea, tampoco va a desaparecer Strava, tranquilo. Eso no va a ocurrir ese Es una buena apocalipsis. fuente de Pero yo me hice motivación. esa pregunta el otro día. Bueno, yo igual lo estaría haciendo. La respuesta es absolutamente sí. Igual me encantaría entrenar personas y hacer lo que hago. Porque lo que hago, o sea, porque no tiene nada que ver con esas cosas. ¿Ok? ¿Te parece que nos vamos con eso? Sí. ¿Estás cómoda? Hablamos de cosas diferentísimas ayer. No, estuvo cool. Estuvo fino. cool. Primer video. Váyalo pues. Listo. Salud ahí. Más nada, nos fuimos.